No hay dudas en lo absoluto, mis hermanos, que si llegáramos a comprender la gravedad que acontece con cada pecado que cometemos y todas las secuelas que producen nuestros pecados, nosotros definitivamente, unánime todos en el Señor, en el mismo Espíritu, en la misma fe y en el mismo bautismo, comenzáramos a ser más radicales en materia del pecado. Por otro lado, este tema sobre el pecado es bastante complejo, porque también de nuestra parte pueden existir muchas justificaciones para nosotros no reconocer nuestros delitos o transgresiones. Como por ejemplo podemos decir que esta es mi vida, que yo hago lo que yo quiero con mi vida, que no se metan conmigo, que mi vida es mía. Y eso es verdad. Dios te dio un propio albedrío, pero no te dio ni a ti, ni a mí, ni a nadie el derecho de pecar. Y esto está en la palabra de Dios. Está en el libro de Eclesiástico, capítulo 15, verso 20. Si queremos una buena fuente para nosotros reflexionar sobre este enemigo nuestro llamado el pecado, que más bien se realiza por nuestra mala voluntad y por los mismos impulsos de los demonios que nos llevan a cometer el pecado. Y simplemente lo cometemos porque le damos el propio consentimiento nuestro al demonio. El demonio no puede hacer nada definitivamente sin nuestro propio consentimiento. Y si hay una definición en este punto que podríamos decirlo, es que pecar significa una de las mayores rebeliones de soberbia del hombre o de nosotros como criatura contra nuestro Creador. Esta es una definición bastante comprensible, porque si Dios nos creó para vivir libre, vivir en su amor, disfrutar de este ser que nos ha dado el Señor, que es una identidad maravillosa, en ninguna parte dice que fuimos creados para cometer pecados. Estas decisiones o esta licencia nosotros no la tomamos de las manos de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y abusamos del propio albedrío que todos hemos recibido de nuestro propio Creador. Pecar significa vivir desterrado de Dios, vivir ya sepultado en los infiernos de Satanás. Eso es lo que significa también, porque si en este día nos llega la muerte y estamos cometiendo pecados como es el adulterio, dándole aprobación al aborto, al control de natalidad, robando, mintiendo, hay mucha probabilidad que nosotros, en lugar de salvarnos, nos lleguemos a perder. Porque somos nosotros que le damos la espalda a Dios para darle la cara al enemigo y convertirnos en sus servidores a tiempo y destiempo. Pecar también significa esto. Significa convertirnos en operarios del demonio en lugar de ser servidores de Jesús. Suena un poco fuerte, y sin embargo las cosas hay que decirle en el contexto correspondiente, porque todos somos pecadores y cada vez que pecamos, estas son las características que se van a reflejar en nosotros. Y otra de la parte en materia del pecado que queremos reflexionarlo es que cada vez que nosotros pecamos, nosotros caemos en un destierro, que muchas veces puede ser temporario y también puede ser permanente. Porque Dios nos creó para vivir unidos en Él, en el amor, como hermanos que somos en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos creó para este fin. Y cuando nosotros cometemos pecado, simplemente no solo le damos la espalda a Dios, sino más bien que quedamos desterrados en los infiernos de Satanás, como ya hicimos mención. Cometiendo un pecado mortal, nosotros, si llegamos a morir en esos momentos, podemos ir directamente al infierno. Y simplemente si nos llega a pasar esto, hipotéticamente, quiera Dios que esto no le pase a nadie jamás, si nos llegara a pasar, nosotros vamos a ser los responsables. Y vamos a cargar con ese lamento por toda una eternidad que será el ay
de las lamentaciones. Asimismo, si pecando nosotros no nos levantamos y nos reconciliamos con el Señor, hay mucha probabilidad que vamos a abrazar el muro de la lamentación de Lucifer y los demonios por toda una eternidad. Reflexionemos en estas palabras que hemos querido tocar este punto sobre el pecado, que simplemente es un poquito, porque el pecado es más de ahí. Son muchas las cosas que el pecado significa y muchos daños que nosotros podríamos describir con diferentes ejemplos por la causa de cometer pecados. Alabado y bendecido sea nuestro Dios.